El aire en la sala de conferencias valía más por pie cúbico que mi primer coche. Encaramada en el piso 50 de un rascacielos de Washington, D.C., era una jaula de cristal y acero diseñada para hacer que hombres como yo se sintieran pequeños. Y estaba funcionando. Al otro lado de la pulida mesa de obsidiana, el señor Sterling sonrió, un destello depredador de blancura en un rostro tan perfectamente cuidado que parecía sintético. Representaba a GeoCorp, un hombre tan insulso e impenetrable como el hombre mismo. La compensación, como puede ver, es sustancial, dijo Sterling, con una voz que era un ronroneo grave y sin fricción. Deslizó una tableta encriptada sobre la mesa. 2 millones, la mitad al firmar, la mitad al completarse con éxito. Mi segundo al mando, Marcus Cole, estaba sentado a mi lado, su gran complexión absolutamente inmóvil. Podría haber sido tallado en el mismo granito que las lápidas de Arlington a las que tanto se parecía. No miró la tableta, solo observaba a Sterling, con su mirada plana y analítica. El doble de la tarifa habitual por un destacamento de seguridad, afirmé sin preguntar. El informe oficial es un trabajo de guardaespaldas para 3 científicos en una isla polinesia, Avala. Van a plantar sensores sísmicos en un volcán inactivo para monitorizar amenazas de tsunamis. Por esa cantidad de dinero, supongo que hay algo más. La sonrisa de Sterling no vaciló. Es un lugar delicado, señor Cutter. Remoto, con vecinos políticamente inestables. Valoramos la discreción y un enfoque proactivo. Aegis Tactical Group viene altamente recomendado para ambas cosas. Era bueno. Sabía que estábamos necesitados. Nuestro último contrato en el Sahel se fue al traste cuando el Departamento de Estado se retiró, dejándonos con una pérdida operativa de 6 cifras. 2 millones no solo nos sacarían de los números rojos, asegurarían nuestro futuro durante un año. Pero mi instinto, ese que había perfeccionado tras una década en el Destacamento Operacional de Fuerzas Especiales Delta, estaba gritando. Hablemos de los detalles, dije inclinándome hacia adelante. El contrato estipula un bloqueo obligatorio de comunicaciones de 72 horas. Usted afirma que es para evitar interferencias con equipos altamente sensibles. La mayoría de los equipos sísmicos que he visto no se ven afectados por un teléfono satelital. Esta es tecnología de última generación, Jackson, dijo Sterling usando mi nombre de pila en un movimiento calculado para insinuar intimidad. Extremadamente delicada. También requiere una dotación triple de munición. Intervino Marcus con su voz como un estruendo grave. Incluyendo granadas de alto explosivo de 40 milímetros para nuestros M320 y 20 libras de C4. El informe dice, y cito, para obstrucciones geológicas imprevistas. Eso es mucha potencia de fuego para despejar desprendimientos de rocas. Mejor tenerlo y no necesitarlo, replicó Sterling con suavidad. Y el manifiesto de carga de los científicos. Presioné. Está sellado. Nuestro contrato me da la última palabra sobre todo el equipo que se carga en nuestro transporte. No me gusta volar a ciegas. Un asunto de propiedad intelectual, me temo. La propiedad intelectual de GeoCorp es su alma. Tenga la seguridad de que todo es instrumentación científica perfectamente segura. Banderas rojas. No eran solo banderas, eran estandartes gigantes, de un rojo sangre, ondeando en un huracán. Esto no era un destacamento de seguridad, era el equipamiento para una zona de guerra en un trabajo de niñera. El dinero era demasiado bueno, las explicaciones demasiado endebles, el cliente demasiado taimado. De vuelta en nuestro modesto cuartel general, un almacén reconvertido en el norte de Virginia, el resto del equipo esperaba. Leo Doc Simmons, nuestro antiguo rescatista de la Fuerza Aérea, estaba reempaquetando meticulosamente uno de sus botiquines, sus manos moviéndose con la gracia practicada de un cirujano. Sam Brody, nuestro mago de las comunicaciones y la tecnología, calibraba la óptica de un microdrón Black Hornet. En un rincón, Ben Carter, nuestro explorador,
Afilaba metódicamente un cuchillo, tan silencioso que parecía absorber la luz a su alrededor. Y luego estaba Frank Miller, el más joven, un exfusilero de los Marines, que caminaba de un lado a otro con la energía enjaulada de un lobo joven. Se lo expuse todo, el dinero, la misión y cada una de las estridentes banderas rojas. Les dije que mi instinto sonaba como una alarma de incendios en un depósito de municiones. «Suena a que esperan algo más que mal tiempo», dijo Marcus, resumiéndolo perfectamente. «Huele mal, jefe», añadió Brody sin levantar la vista de su dron. «Pero son $2 millones», dijo Miller, deteniendo su paseo. «A todos nos vendría bien la paga». No sé, se equivocaba. Todos estábamos en las últimas. Los miré a cada uno de ellos. Estos hombres me confiaban sus vidas. Mi trabajo, mi único trabajo real, era traerlos a casa. Pero para eso, tenía que mantener el negocio a flote. «De acuerdo», dije, la decisión asentándose en mi estómago como un bloque de hielo. «Nos equiparemos para el peor de los casos. Equipos completos. Brody, quiero nuestras propias comunicaciones encriptadas por canal secundario y listas para desplegarse en el segundo en que se supone que termina su bloqueo. Si no podemos contactar a nuestro enlace en 72 horas y 1 minuto, asumimos que el contrato es nulo y nos autoextraemos. Doc, prepara el equipo para un evento con víctimas en masa. Marcus, tú y Miller os encargaréis de la revisión de armas pesadas. Carter, quiero que vivas con tus gafas de visión nocturna a partir de ahora». La energía en la sala cambió. La incertidumbre se había ido, reemplazada por la sombría profesionalidad por la que les pagaba. La silenciosa sinfonía de la preparación comenzó. El clic de los cargadores al encajarse en los portaplacas. El susurro de la tela antidesgarro mientras se ajustaban los cascos OPSCORE. El siseo de un kit de limpieza de armas. Doc extendió sus suministros, torniquetes, sellos torácicos, bolsas de gasa de combate QuickClot. Cada artículo era una oración contra una herida futura. Brody trabajaba en sus sistemas, asegurándose de que nuestros ojos y oídos digitales fueran impecables. Este era nuestro ritual, nuestra religión. En la perfección de nuestro equipo, encontrábamos una medida de control sobre el caos en el que nos pagaban por entrar. Esa noche, sentado solo en mi oficina con el almacén en silencio a mi alrededor, abrí el contrato de GeoCorp en mi portátil. Mi intuición me gritaba que no lo hiciera. Se sentía como firmar un trato con un diablo que vestía un traje de $1,000. Pero luego miré las proyecciones de la nómina, los números rojos sangrando en la pantalla. Pensé en las familias que estos hombres mantenían. Con un profundo suspiro, hice clic en la casilla y escribí mi nombre. El contrato estaba firmado. Accioné el intercomunicador. «Empacadlo todo. Despegamos en 6 horas». Hice una pausa y luego añadí: «Ojos abiertos, chicos. Esto no es un paseo por el parque». El vuelo fue un estudio de lujo estéril y hostilidad silenciosa. Un Gulfstream G 550, completamente sin marcar, nos transportó a través del Pacífico. La cabina estaba dividida. Mi equipo y yo ocupábamos los lujosos asientos de cuero en la parte trasera, mientras que en la delantera vimos por primera vez a nuestros clientes. El Dr. Warren Richter, el líder, era un hombre con una salvaje melena de pelo gris y unos ojos que ardían con una intensidad desconcertante. Apenas nos dirigió la palabra. Sus 2 asistentes, un hombre y una mujer que apenas habían salido de la universidad, estaban pálidos y nerviosos. El asistente masculino tenía una energía nerviosa, pero también algo más. Vi un atisbo de un pequeño tatuaje geométrico, como una espiral negra estilizada, en su muñeca cuando se le subió la manga. Se dio cuenta de que lo miraba y rápidamente se bajó el puño, desviando la mirada. Aterrizamos en un diminuto atolón de coral, y desde allí, una lancha destartalada nos llevó hacia Avala. Se alzaba desde el mar como un diente mellado. Un único volcán arañando un cielo amoratado con nubes antinaturalmente oscuras y estancadas. El capitán de la lancha, un polinesio sombrío,
Encalló el casco en la playa de arena negra y nos hizo un gesto para que bajáramos. En el momento en que nuestras botas tocaron el suelo, él ya estaba invirtiendo el motor. «Un momento», ordené con voz cortante. «No vamos a dejar nuestro único medio de transporte flotando en la resaca». Mientras el capitán se alejaba motorizado hacia la bruma, señalé la lancha de 25 pies. «Marcus, Miller, echadme una mano. Subámosla por encima de la línea de la marea alta». Fue un trabajo que te rompía la espalda, pero los tres, con los músculos en tensión, logramos arrastrar la pesada lancha por la arena hasta el borde de la densa jungla. La cubrimos con una red de camuflaje y algunas ramas caídas. No era perfecto, pero estaba fuera de la vista. Nuestra ruta de escape estaba asegurada. Entonces, el silencio de la isla cayó sobre nosotros. Era absoluto. Ni aves marinas, ni animales. Solo el suspiro de las olas y el monótono zumbido de los insectos. El aire era pesado, espeso con el olor a azufre y a una profunda podredumbre. «Bien, perímetro», ordené. «Brody, comprueba las comunicaciones». El equipo se desplegó. Unos minutos después, Brody negó con la cabeza. «Nada, Jax. Ni un susurro en la banda satelital. No está inhibida. Es como si hubiera una manta sobre toda la isla». «¿Y las locales?», pregunté. «Nuestras comunicaciones intraescuadrón se mantienen», confirmó tocando su auricular. «Pero es precario. Recibo estática más allá de unos cientos de yardas. Cualquier cosa más allá de media milla es silencio de radio. Toda esta isla es un agujero negro electrónico. Aislamiento total. Comprobado». Mientras Richter dirigía impacientemente a sus asistentes para que descargaran sus cajas, yo ayudé con una pesada, dejando que la tapa se deslizara. Dentro, entre lo que parecían sismógrafos estándar, había extraños artefactos de obsidiana tallados en espiral y un enorme diapasón de metal de 3 pies de largo. «Tenga cuidado con eso», espetó Richter, con los ojos fríos y posesivos mientras cerraba la tapa de golpe. La primera noche fue larga. Hice la primera guardia con Carter. La sensación de ser observado era un peso físico. «Tengo movimiento», susurró Carter, su voz apenas un aliento. «A las 9, abajo, en la maleza. Escaneé con mis gafas de visión nocturna. Nada. Las térmicas estaban frías». «Positivo», insistió. «Había algo ahí». Más tarde un grito ahogado de la doctora. Evans, la asistente femenina, nos puso a todos en pie. «Lo vi», tartamudeó. Algo me estaba mirando. Richter la agarró del brazo, siseando con fría furia. «Contrólese. No sucumba a miedos primitivos». Antes de intentar dormir un poco, estudié el mapa de Richter. La ruta era una locura, serpenteando a través de los barrancos y campos de rocas más difíciles en lugar de tomar un camino directo al cráter del volcán. No era una ruta científica, era una peregrinación, y nos estábamos adentrando en su corazón más oscuro. Al amanecer, nos pusimos en marcha. La jungla se cerró a nuestro alrededor, un laberinto primigenio de raíces enmarañadas y enredaderas espinosas bajo un dosel tan denso que creaba un crepúsculo perpetuo. Carter iba en punta, un fantasma en la maleza, mientras que Marcus y Miller, con el rostro todavía tenso, cubrían la retaguardia. Los científicos, incluido el inquietantemente tranquilo Richter, estaban en el centro de nuestra caja protectora. Una hora después, Carter se congeló con el puño en alto. Señaló. Extendida a la altura del tobillo había una enredadera tejida con un material oscuro y tendinoso. Estaba unida a un intrincado mecanismo de gatillo de piedra, diseñado para dejar caer una red llena de afilados fragmentos de obsidiana desde el dosel superior. «Esto no es primitivo», dije, estudiando los cortes precisos en la piedra. «Esto es avanzado, hecho a propósito para hombres». Miré a Richter. Su rostro era una pizarra en blanco, como si una trampa mortal fuera un inconveniente menor. La desarmé y seguimos adelante.
con la tensión ahora convertida en algo palpable. A pesar de nuestra cautela, sucedió. Miller, concentrado en nuestra retaguardia, pisó un montón de hojas y desapareció con un grito ahogado de dolor. Convergimos en una fosa de 6 pies de profundidad. El fondo no estaba forrado de madera, sino de puntiagudas agujas de roca con forma de dientes. Miller se había torcido al caer, pero uno de los colmillos de piedra le había atravesado la bota y se había hundido profundamente en su pantorrilla. «Doc, aquí, ahora», rugí. Doc Simmons era un borrón en movimiento. Él y Marcus sacaron a un Miller pálido y sudoroso. «Háblame, Frank», dijo Doc, con voz tranquila. «Es grave, Doc», gruñó Miller. Las manos de Doc eran un torbellino de procedimientos de TCCC. Cortó la pernera del pantalón, aplicó un torniquete, limpió la herida profunda e irregular y la rellenó con QuikClot. «Tiene suerte», dijo Doc, mirándome. «La arteria se salvó por menos de 1 pulgada, pero esa piedra está muy sucia. Puede caminar, pero irá lento y con un dolor terrible». Me acerqué a Richter con paso firme, mi rostro tenso de furia. Usted sabía de esto, esas leyendas suyas. No se inmutó. Un destello de algo, molestia, satisfacción, cruzó sus facciones. La isla se protege a sí misma, señor Carter. Supuse que hombres de su calibre estarían preparados para peligros ambientales menores. La descarada audacia de aquello casi me hizo acabar con él allí mismo. Retrocedí, apretando los puños. Nos reagrupamos. Nuestros parámetros de misión habían cambiado fundamentalmente. Éramos un escuadrón de infantería en terreno hostil, y nuestro cliente era el principal sospechoso. «Brody», susurré en mi micrófono de garganta. «Esa tableta que lleva Richter. Encuentra una manera de entrar. Quiero saber en qué nos hemos metido realmente». Ayudamos a Miller a ponerse de pie. Se apoyó pesadamente en Marcus, su rostro una máscara de agonía. Nuestro ritmo se redujo a un paso de tortuga. La confianza se había esfumado, revelándose como una mentira desde el principio. Y el volcán, oculto por su oscura corona de nubes, se sentía menos como un destino y más como un altar de sacrificio final. El anochecer se filtró a través del dosel, y con la luz menguante llegaron nuevos sonidos. Un gruñido bajo y gutural, puntuado por un chasquido húmedo, vibraba desde el propio suelo. «¡Alerta!», ordené. Formamos un perímetro cerrado con los científicos acurrucados en el centro. Carter, con los ojos pegados a su visor térmico, susurró. «Tengo señales de calor, múltiples. Se mueven rápido. Se acercan por el frente». La maleza frente a nosotros explotó. Eran abominaciones, del tamaño de terneros, 300 libras de músculo y rabia, cubiertos de un áspero pelaje negro. Sus colmillos eran guadañas de gran tamaño. Placas óseas recorrían sus espinas dorsales y sus ojos brillaban con un malévolo rojo fosforescente. «¡Contacto! ¡Al frente! ¡A las 12!», grité, la orden ahogada por los disparos. Nuestros M4 tabletearon, pero los proyectiles de 5,56 milímetros apenas los ralentizaban. «¡Disparos a la cabeza! ¡Apuntad a los ojos!», bramé, colocando 2 disparos en el ojo rojo brillante del monstruo más cercano. Se estrelló contra el suelo. «¡Nos están flanqueando! ¡Lado izquierdo!», gritó Carter. Eran inteligentes, usando la jungla como cobertura, el chasquido de sus colmillos, una forma primitiva de comunicación. «Marcus, suprime ese flanco. Brody, mete una granada de 40 milímetros en esos árboles a las 10. La MK-48 de Marcus rugió, desgarrando la maleza. El M320 de Brody retumbó, y una granada detonó con un satisfactorio estallido. Doc le había inyectado a Miller una dosis de morfina, suficiente para mitigar el dolor agudo pero mantenerlo coherente. Lo habíamos apoyado contra un árbol en la parte más resguardada de nuestro perímetro, con la pierna herida extendida. Su trabajo no era maniobrar, solo cubrir nuestra retaguardia. Incluso a través de una neblina de dolor y drogas, era un marín y estaba haciendo su trabajo.
Sucedió en una fracción de segundo. Una bestia herida irrumpió por nuestra derecha. Era un borrón negro y erizado de odio. Me ignoró a mí, ignoró a Marcus. Vio al eslabón más débil. «¡Frank, cuidado!», grité, pero fue demasiado tarde. La bestia lo golpeó como un tren de mercancías. La enorme cabeza de la criatura se abalanzó, y esos colmillos como guadañas rasgaron hacia arriba a través de su portaplacas y su garganta en un único y brutal movimiento. La sangre brotó a borbotones, un chorro negro en el resplandor verde de nuestra visión nocturna. Enfurecido, vacié medio cargador en la espalda de la criatura hasta que se derrumbó sobre el cuerpo destrozado de Miller. Entonces, todo terminó. Los monstruos supervivientes se desvanecieron de nuevo en la jungla. Habíamos perdido a un hombre. Doc comprobó el pulso, una formalidad, y negó con la cabeza. Los dos asistentes estaban vomitando. Pero Richter estaba de pie sobre una bestia muerta, su rostro iluminado con una horrible y maníaca sonrisa de pura fascinación científica. «Increíble», susurró. «La mutación es aún más pronunciada de lo que sugerían los textos». La fría furia que se apoderó de mí fue absoluta. Lo estrellé contra un árbol. Mi hombre está muerto por culpa de sus guardianes. Él simplemente me devolvió la mirada, con los ojos brillantes. Un gasto necesario, señor Cutter. Su muerte ha alimentado a la isla. Su miedo, su sangre derramada, todo es parte del proceso. El proceso no era una misión, era un sacrificio de sangre. Lo empujé al suelo. «Despójalo», le dije a Marcus con la voz hueca. «Coge su munición, su agua, su equipo. Dejar a un hombre atrás es el mayor pecado que un soldado puede cometer». Pero ya no éramos soldados. Éramos supervivientes. La marcha nocturna fue un asunto sombrío y silencioso. El amanecer nos encontró en un claro grande y antinatural. En el centro se erigía un zigurat, una enorme pirámide escalonada de basalto negro y no reflectante, que parecía beberse la luz de la mañana. «Aquí es», anunció Richter con reverencia triunfante. «La antecámara. Debemos entrar para calibrar el equipo». «Ni de broma», repliqué. «Daremos un rodeo». «Esa ya no es una opción», dijo Richter con voz fría. «Ese camino ahora está cerrado. Los guardianes no os dejarán pasar. El único camino hacia adelante es a través». Jugó su última carta. «Y además, nuestro contrato aún no se ha cumplido. Si se niegan, no verán ni un solo centavo». La audacia era sobrecogedora. Estábamos atrapados. «Bien», gruñí. «Entramos. A mi manera». Lo despejamos primero. Hice un gesto a Marcus y Brody, y entramos en el zigurat. El aire era frío, olía a polvo y a milenios. Las paredes estaban cubiertas de bajorrelieves tallados que contaban una historia de pesadilla. Una figura colosal durmiendo en el volcán, tribus ofreciéndole sacrificios humanos y las criaturas jabalí actuando como sus guardianes. En la cámara central había un enorme altar de obsidiana. Sentados en nichos alrededor de la sala, había docenas de esqueletos, colocados como centinelas. «Despejado», dije por mis comunicadores. Y el grupo de Richter entró. Se dirigió al altar, colocando reverentemente su equipo sobre él, incluido el diapasón gigante. Mientras tecleaba en su tableta, Brody se movió detrás de un pilar y tocó sutilmente el puerto de carga de la tableta con un lector de datos personalizado. Richter colocó un artefacto de obsidiana en el altar y un zumbido grave llenó la cámara, aumentando de tono. Los bajorrelieves de las paredes comenzaron a brillar con una luz verde enfermiza. La temperatura se desplomó. Sentí cómo cambiaba la presión y vi a Carter hacer una mueca, llevándose un dedo a la oreja y retirándolo con una diminuta mancha de sangre. Por una fracción de segundo, consideré ordenar a Brody que pusiera una carga de C4 en ese altar. Pero la forma en que vibraba el aire, la forma en que brillaban las paredes, una detonación violenta podría ser exactamente lo que quería. Podría desencadenarlo todo catastróficamente.
o la retroalimentación de energía podría vaporizarnos. Number. Tenía que eliminar a Richter primero, limpiamente. El zumbido del altar alcanzó una frecuencia dolorosa. Richter se echó hacia atrás, con una mirada de anticipación extática en su rostro. Y en la oscuridad hueca de las cuencas de los ojos de los esqueletos, una luz malévola, de un azul cobalto, comenzó a brillar. Un traqueteo seco y raspante de hueso sobre piedra resonó en la cámara. Al unísono, los centinelas esqueléticos se movieron, girando sus cabezas, el fuego azul de sus cuencas oculares fijándose en nosotros. ¡Abrid fuego!, grité. Nuestros rifles estallaron, pero los proyectiles de 5,56 milímetros atravesaban limpiamente sus cajas torácicas, sin hacer nada. Un guerrero con un hacha de piedra avanzó, sus movimientos rígidos y antinaturales. ¡No caen!, gritó Brody. ¡Cambio de táctica!, rugí, mi mente corriendo. ¡Apuntad a las articulaciones, a los cráneos! Es hueso, así que rompedlo. Cambié a disparo único y destrocé la articulación de la rodilla de un esqueleto que avanzaba. Se estrelló contra el suelo. Funcionaba. ¡Aplastadlos!, bramó Marcus. Blandió su pesada MK-48 como una masa, destrozando el cráneo de un esqueleto con un crujido nauseabundo. La luz azul de sus ojos se apagó. La lucha degeneró en una brutal y primitiva pelea. Doc, al ver que su pistola era ineficaz, la enfundó. Se descolgó el M4 y usó la culata como un martillo de guerra, rompiendo la pelvis de un esqueleto con un chasquido seco. Usé mi rifle como un ariete. Brody disparó una granada de 40 milímetros a la pared detrás de un grupo de ellos. La onda de choque los hizo pedazos. Fue una pesadilla de huesos traqueteantes y fuego azul. Vi a Doc arrastrar a un Carter herido detrás del altar de obsidiana. Un golpe de refilón de una masa de piedra le había doblado el antebrazo en un ángulo antinatural. Lenta, agónicamente, desmantelamos a nuestros imposibles enemigos. El último cayó cuando Marcus le pisoteó el cráneo. El silencio regresó. La cámara era un osario. Carter estaba gravemente herido. Todos estábamos magullados. Y nuestra munición estaba peligrosamente baja. Me volví, listo para matar a Richter. Pero él estaba de pie junto al altar, su rostro iluminado por un éxtasis orgásmico, mirando el artefacto que ahora pulsaba con una profunda luz carmesí. ¿Lo veis?, gritó, con la voz quebrada. ¡La energía! La producción cinética bruta del conflicto violento, el miedo, la sangre, es el catalizador, está funcionando. La voz de Brody crepitó en mi oído, urgente y baja. Jefe, he entrado. He descifrado los archivos. Jax. Esto no es geología. Es un maldito manual de instrucciones para un ritual. Un protocolo para despertar a Avala. Las trampas, los guardianes. Todo está diseñado para generar miedo y derramamiento de sangre como fuente de poder. Hizo una pausa. Jefe, no somos la seguridad. Somos las baterías. Nuestra lucha, la muerte de Miller. Todo es solo combustible para el fuego. La verdad me golpeó como un golpe físico. Crucé el suelo cubierto de huesos. Agarré a Richter por el cuello y le estampé mi Glock bajo la mandíbula. «Habla», dije, mi voz un monótono mortal. «Todo. Ahora mismo». Se echó a reír. Un sonido agudo y desquiciado. «Todavía no lo entiendes, ¿verdad, soldado? No eres nada. Sois la leña para un fuego que purificará el mundo». Nos lo contó todo, sobre el ser Avala, un dios de piedra y fuego, sobre su culto, que esperaba la alineación celestial para el despertar. Nuestro escuadrón fue elegido específicamente por nuestra pericia en la violencia, nuestras potentes fuentes de energía vital. Mi dedo se apretó en el gatillo, pero la parte pragmática de mi cerebro me contuvo. Él era el único que conocía el ritual, el único que podría saber cómo podríamos escapar. Ya no era nuestro cliente, era nuestro prisionero, nuestro único guía. «Levántalo», le ordené a Marcus. «Es nuestro nuevo hombre de punta».
Un único pasadizo salía de la cámara, ascendiendo. No había vuelta atrás. Adoptamos una nueva formación. Marcus tenía a Richter sujeto por el cuello, mientras Brody y yo tomábamos la delantera, con Doc ayudando a un Carter gravemente herido. El pasaje se abría a un ancho camino pavimentado de basalto negro que serpenteaba ladera arriba del volcán. El paisaje se volvía progresivamente alienígena, roca estéril y vegetación deforme y enfermiza. El suelo comenzó a temblar. Un zumbido constante de baja frecuencia que resonaba en nuestros huesos, induciendo dolores de cabeza y paranoia. La vibración constante estaba pasando factura. Noté que la lente protectora de la pantalla del casco de Brody había desarrollado una red de finas grietas por la presión incesante. Los hombres estaban en el filo de la navaja. Tras una eternidad de escalada, el camino terminaba en un enorme arco de piedra, de 40 pies de altura, cuyos símbolos tallados pulsaban con una débil luz roja interna. «Las puertas», graznó Richter, su voz llena de asombro religioso. «Más allá se encuentra la cuna, el lugar del despertar». Lo hice girar para que me mirara. «Sea lo que sea esa cosa, también te matará a ti». Una sonrisa serena y compasiva se extendió por su rostro. «Usted ve la muerte como un final, soldado. Yo la veo como la unión definitiva, ser consumido por mi Dios. Es un honor que nunca podría comprender». Estaba perdido. A través del arco, ordené mi voz sombría. «Manténgase alerta». Atravesamos las puertas, y el mundo se desvaneció en fuego y sombra. Pasar a través del arco fue como salir al balcón del infierno. Estábamos en una cornisa con vistas a una vasta caldera volcánica, de 1 milla de diámetro. El suelo era un lago solidificado de lava negra, y en el centro, semisumergido en la roca, estaba Avala. Era una figura humanoide colosal, una montaña con forma monstruosa, su cuerpo una fusión de basalto y obsidiana. Venas de magma pulsaban con un lento brillo carmesí a través de su oscura piel. A su alrededor, enormes menhires estaban dispuestos en círculo, conectados por gruesos cables al equipo científico. Ese equipo estaba instalado en un estrado, zumbando con una energía furiosa extraída del Sigurat. «Es hermoso», respiró Richter. «Los drones hicieron bien su trabajo. Los conductos han estado en su lugar durante semanas, esperando en silencio. Simplemente estamos aquí para girar la llave». Fue entonces cuando llegó la traición. Mientras mirábamos, atónitos, el joven asistente, el del tatuaje en espiral, se abalanzó sobre Marcus con un cuchillo de obsidiana oculto. Marcus, reaccionando al instante, soltó a Richter y convirtió la embestida en un torpe placaje. En el caos, Richter se liberó. Corrió hacia su consola principal en el estrado. «Los milenios de letargo han terminado», chilló su voz resonando. «La sangre de los guerreros ha sido derramada, la energía del miedo cosechada, el catalizador aplicado. Despierta, Avala, despierta y consume este mundo insignificante». Su mano se estrelló contra un gran panel rojo brillante. Un arco de energía cegador salió disparado hacia el diapasón gigante, que comenzó a vibrar, emitiendo un tono ensordecedor y penetrante. La energía se canalizó hacia los monolitos. Ardieron con una intensidad al rojo vivo, vertiendo un río de poder sobre el titán durmiente. El suelo comenzó a temblar violentamente. El pulso en las venas del gigante se aceleró. Grietas recorrieron su piel de piedra, expulsando vapor sobrecalentado. El zumbido se convirtió en un rugido ensordecedor que hacía temblar la tierra. El sonido de un continente despertando de un largo y terrible sueño. Avala estaba despertando. El mundo se rompió. El temblor se intensificó hasta convertirse en un terremoto cataclísmico. La cornisa se sacudió y se agitó, arrojándonos de rodillas. Con una lentitud agónica, el titán levantó la cabeza. Donde debería estar su rostro había 2 vastos pozos vacíos. Se encendieron, no con ojos,
sino con la luz abrasadora e incandescente de magma puro y fundido. Portales al corazón ardiente del planeta. El instinto primario tomó el control. ¡Fuego!, grité, la orden patética y débil. ¡Todas las armas! ¡Fuego a la cabeza! Fue inútil. Marcus desató un torrente de proyectiles de 7,62 milímetros desde su MK-48. Brody disparó sus 2 últimas granadas de 40 milímetros. Las balas y la metralla chispearon y rebotaron en su piel, sin causar más daño que el granizo en un acorazado. La criatura levantó un brazo colosal. El movimiento en sí fue un evento geológico. La sección del borde de la caldera donde los 2 asistentes de Richter gritaban de terror simplemente se desprendió, hundiéndolos a ellos y a la mitad del equipo en la oscuridad de abajo. Luego vino el sonido. Avala bramó, una onda infrasónica de presión pura que nos golpeó como un muro físico. El cristal de nuestras ópticas se hizo añicos. La sangre brotó de nuestras narices y oídos. El aire se solidificó, apretando nuestros pulmones. En ese momento de sordera resonante, la claridad me golpeó. No podíamos luchar contra esto. Éramos microbios. Supervivencia. La enorme sección de la pared de la caldera que se había llevado a los asistentes creó un escudo momentáneo, una cortina de roca que desvió la ráfaga inicial y más mortífera de calor y gas. No duraría. ¡Ahí!, gritó Carter con voz rasgada, señalando. ¡Un tubo de lava! Era una boca oscura en la pared de roca debajo de nosotros. La corriente de aire de la erupción estaba creando un viento poderoso, succionando aire hacia él. Era un billete de ida hacia abajo de la montaña. Una apuesta suicida, pero la única que teníamos. ¡Atrás!, rugí por los comunicadores. ¡Moveos! ¡Misión cancelada! El objetivo es la supervivencia. ¡Al tubo! ¡Vamos! Busqué a Richter. Estaba de pie en el precipicio, con los brazos extendidos, su rostro una máscara de éxtasis arrebatado. La mano del gigante, una cosa de sombra y piedra, descendió y simplemente lo cubrió. Desapareció, absorbido por la roca. El ritual estaba completo. El sacrificio final había sido aceptado. El dios estaba despierto y tenía hambre. La isla se moría. El volcán entró en erupción y ríos de lava se derramaron por las laderas. Nuestra retirada fue una huida despavorida a través de un mundo que se desmoronaba. Lo que quedaba de Aegis, yo, Marcus, Brody y Doc, prácticamente cargando a Carter. Nos deslizamos y trepamos hacia la boca del tubo de lava. Fuimos propulsados por el túnel oscuro y liso por el viento rugiente, un descenso aterrador e incontrolado a través del corazón de la montaña moribunda. Fuimos escupidos por una abertura inferior a una jungla que ahora era un infierno furioso. De nuevas grietas en la tierra, surgieron horrores insectoides y correteantes con extremidades anteriores cerradas. Disparamos en movimiento, nuestra munición casi agotada, corriendo a pura adrenalina y una voluntad primigenia de vivir. Milagrosamente, llegamos a la playa. La arena negra temblaba, el agua retrocedía. A través del humo la vimos, nuestra pequeña y destartalada lancha, escondida tal como la habíamos dejado. ¡Vamos, vamos, vamos!, grité. Nos subimos a bordo a toda prisa. Brody jugueteó con el encendido. El motor carraspeó, se apagó y luego cobró vida con un rugido. Brody empujó el acelerador a fondo y la lancha se alejó de la playa, la cuerda rompiéndose. Superamos las rompientes justo cuando la primera onda de choque del colapso de la isla golpeó el agua. No era el muro imponente de un tsunami clásico. Eso vendría después, para costas lejanas. Esto era un seiche, una violenta y caótica agitación del mar. El agua a nuestro alrededor no se elevó en una cresta limpia, sino en una marejada agitada y confusa de fácilmente 30 pies de altura. Brody apuntó la proa hacia el caos, acelerando el motor para evitar que nos anegáramos mientras corríamos hacia la relativa seguridad del océano abierto y profundo. Desde el agua agitada, miré hacia atrás. A través del muro negro de humo y fuego,
Avala se erguía en toda su altura, la silueta de un nuevo y terrible dios contra un fondo de fuego apocalíptico. Sus ojos de magma ardían a través de la penumbra, y mientras observábamos, soltó otro de sus silenciosos rugidos que sacudían el mundo. La diminuta lancha se precipitó hacia el turbulento océano. Estábamos vivos. Los 4 que quedábamos, nos acurrucamos en la pequeña embarcación, empapados, heridos y ensordecidos, viendo cómo nuestro viaje al infierno ardía y se hundía en el mar. Miré los rostros de mis hombres. Habíamos sobrevivido. Pero al mirar el horizonte, donde ahora se alzaba una nueva y oscura montaña, donde antes no había ninguna, no sentí alivio, solo un pavor frío e insondable. No solo habíamos escapado, habíamos sido la llave que abrió la jaula, habíamos sido los catalizadores, habíamos sobrevivido al nacimiento de un dios, y al hacerlo, habíamos desatado su mayoría de edad sobre un mundo desprevenido. El verdadero horror, lo sabía, no había hecho más que empezar.